La lona roja y amarilla del circo ondeaba bajo las luces de la madrugada, pero ya no había risas que resonaran en el aire. La sangre en el suelo de la arena principal ya se había secado, dejando una mancha oscura que contrastaba con los colores vibrantes de la pista. Marcus Wellington había crecido entre mansiones de mármol y autos importados, donde cada comida costaba más de lo que muchas familias gastaban en un mes. A los 22 años, su mayor preocupación era elegir entre el Porsche o el Ferrari, para ir a las fiestas en Manhattan. Entonces vino el golpe. Una mañana de martes, Richard Wellington despertó para descubrir que sus inversiones habían desaparecido, que las cuentas estaban congeladas, que la vida dorada de 3 generaciones se había convertido en polvo. La mansión en Connecticut fue subastada, los autos confiscados, y Marcus se encontró en un departamento de una sola recámara en Queens, observando a su madre, Catherine, llorar sobre montones de cuentas sin pagar. Durante meses, Marcus permaneció, encerrado en su cuarto, negándose a aceptar que el dinero ya no definía sus días. La depresión lo consumía como una niebla espesa. Lo habían criado para creer que el valor de una persona se medía por el tamaño de su cuenta bancaria, y ahora sin ella se sentía completamente perdido. Las llamadas de los antiguos amigos cesaron, las invitaciones dejaron de llegar, y Marcus descubrió el sabor amargo del abandono. Fue en una de esas caminatas sin rumbo por Queens cuando lo escuchó por primera vez. Risas genuinas, aplausos cálidos, música alegre proveniente de un terreno baldío donde se había instalado un circo. El circo de los sueños dorados era pequeño, con equipo desgastado y una lona parchada, pero había algo mágico sucediendo ahí adentro. Marcus compró un boleto barato y se sentó en las gradas de madera, observando a payasos, acróbatas y domadores de animales crear momentos de pura alegría para familias trabajadoras. Por primera vez en un año, Marcus sonrió. Regresó al día siguiente y al otro. Pronto estaba ayudando a montar equipo, aprendiendo trucos de malabares con Tony, el payaso principal, y descubriendo que Isabela, la equilibrista de apenas 20 años, tenía los ojos más expresivos que había visto jamás. Ella había nacido en el circo, hija de trapecistas mexicanos, y entendía que la verdadera riqueza estaba en los momentos compartidos, en las noches bajo las estrellas, en la sensación de hacer reír a un niño. «No necesitas ser rico para ser rico», le dijo una noche mientras practicaban juntos después del show. «Solo necesitas estar vivo de verdad». Marcus sabía que tenía razón. Por primera vez se sentía completo sin poseer nada más que unas cuantas ropas y un tráiler compartido. Cuando llamó a sus padres para contarles sobre su nueva vida, la reacción fue explosiva. «¿Perdiste la cabeza?», gritó Richard por teléfono. «Primero lo perdemos todo, y ahora nuestro hijo se convierte en payaso. ¿Qué clase de vergüenza es esta?». «No es vergüenza, papá, es libertad». Catherine tomó el teléfono, su voz fría como el hielo. «Si sigues con esas payasadas ya no tendrás familia. Elige ahora». Marcus eligió el circo. 5 años pasaron como un sueño colorido. Marcus se había convertido en Sonny, un payaso querido por los niños, especialista en trucos de magia y bromas que arrancaban carcajadas hasta a los adultos, más serios. Él e Isabela se habían casado en una ceremonia sencilla dentro del propio circo, con Tony oficiando la unión y toda la troupe como familia. Marcus nunca había sido tan feliz. Era una noche de sábado en Buffalo cuando todo volvió a derrumbarse. El circo había hecho 3 funciones ese día, todas con lleno total. Marcus terminó su número a las 22:15, saludó a los niños a la salida y fue al tráiler a limpiarse. Isabela había ido a la ciudad a comprar provisiones para la próxima semana, así que él aprovechó para relajarse solo, quitándose el maquillaje y planeando sorpresas para su aniversario de bodas de la semana siguiente. Alrededor de las 23:30, los gritos que venían de la arena principal lo hicieron salir corriendo. Tony yacía en el suelo de la pista con un cuchillo clavado en el pecho, los ojos vidriosos mirando las luces de colores que tanto amaba. La sangre se había extendido por la arena, creando un contraste grotesco con el ambiente que solía irradiar alegría. La policía llegó en 15 minutos. La detective Sarah Morrison, una mujer de 40 años con cabello canoso y mirada penetrante, asumió el caso de inmediato. Las primeras preguntas fueron dirigidas a Marcus, que aún vestía el pantalón colorido del disfraz. «¿Dónde estabas entre las 23:00 y las 23:30?» preguntó ella tomando notas en una libreta desgastada. «En mi tráiler, quitándome el maquillaje y descansando». «¿Alguien puede confirmar eso?» Marcus sintió un nudo en el estómago. «Mi esposa fue a la ciudad. Estaba solo. La investigación inicial reveló que Tony había discutido con alguien después del show.
3 espectadores afirmaron haber visto a Marcus caminando hacia la arena principal alrededor de las 23:20, aún con la mitad del maquillaje de payaso en el rostro. Una mujer mayor juró haber escuchado voces alteradas que venían de ahí, reconociendo una de ellas como la de Marcus. «Imposible», le dijo Marcus a Isabela cuando ella regresó de la ciudad y encontró su mundo de cabeza. «Yo nunca pelearía con Tony. Él era como un padre para mí». Pero las evidencias se acumulaban como una tormenta perfecta. El cuchillo usado en el crimen pertenecía al juego de utensilios de cocina de Marcus e Isabela. Aunque muchas personas del circo tenían acceso a él, las huellas digitales de Marcus estaban claramente marcadas en el mango, lo cual tenía sentido ya que lo usaba regularmente para cortar fruta y preparar bocadillos. Lo que realmente selló su destino fue el descubrimiento de que Tony había empezado a cuestionar la distribución de las ganancias del circo, sugiriendo cambios que no favorecían a Marcus. Según algunos miembros de la troupe, hubo tensión, entre ellos la semana anterior al crimen, aunque Marcus negó cualquier conflicto serio. El juicio duró 3 semanas. El fiscal, James Patterson, construyó un caso aparentemente sólido. Marcus Wellington, acostumbrado a tenerlo todo en la vida, no podía aceptar que alguien cuestionara su posición en el circo. Tony representaba una amenaza para su nueva identidad y estabilidad, así que lo eliminó en un momento de ira. La defensa, liderada por el abogado de oficio Michael Chen, argumentó que las pruebas eran circunstanciales y que Marcus no tenía un motivo real para matar a Tony. Pero sin una coartada sólida y con múltiples testigos colocándolo en la escena del crimen, el jurado no tuvo dudas. Veredicto: culpable de homicidio en primer grado. Sentencia: cadena perpetua. Isabela visitaba a Marcus en la penitenciaría estatal de Auburn todos los fines de semana. Ella se negaba a creer en la culpabilidad de su esposo, incluso cuando todos los demás miembros del circo empezaron a aceptar la versión oficial de los hechos. «Conozco tu corazón», le decía, sosteniendo sus manos a través de la mesa de visitas. «No eres capaz de eso». «Las pruebas dicen lo contrario», respondía Marcus, su voz cargada de una resignación que le partía el corazón a ella. Habían pasado 2 años. Isabela vendió su parte en el circo y se mudó a una ciudad cercana a Auburn para estar cerca de Marcus. Trabajaba en una cafetería durante el día y pasaba las noches investigando casos de condenas equivocadas, buscando alguna brecha legal que pudiera reabrir el caso de su esposo. Fue durante una de esas noches de investigación que una idea la golpeó como un rayo. Nunca había buscado a la familia de Marcus. Desde la ruptura no hubo ningún contacto entre ellos, y después de la condena, Richard y Catherine Wellington ni siquiera hicieron una declaración pública sobre el caso. Isabela condujo hasta Connecticut en una mañana de otoño, encontrando a Richard y Catherine en una casa modesta en Stanford, muy diferente de la mansión donde Marcus había crecido. El encuentro fue frío desde el primer momento. «¿Qué quieres?», preguntó Catherine, sin siquiera invitar a Isabela a entrar. «Quiero que me ayuden a probar la inocencia de Marcus». Richard soltó una risa amarga. «¿Inocencia?». El muchacho siempre fue problemático. Primero abandona a la familia por un circo, luego mata a una persona. No nos sorprende. La frialdad en su tono dejó a Isabela impactada. Ella había esperado dolor, tristeza, cualquier emoción relacionada con el hecho de tener un hijo en prisión. En cambio, encontró una indiferencia calculada. «Ustedes son sus padres», insistió Isabela. «¿Cómo pueden hablar así?». «Marcus tomó sus decisiones», dijo Catherine, acomodando un collar de perlas falsas en su cuello. «Ahora tiene que vivir con las consecuencias». Isabela salió de ahí con más preguntas que respuestas. Había algo perturbador en la reacción de los padres de Marcus, una ausencia de emoción que no parecía natural. Durante el viaje de regreso decidió investigar más a fondo. Empezó investigando sobre el periodo en que Marcus fue arrestado. Descubrió que el circo estaba en Buffalo por 2 semanas, una temporada inusualmente larga para la troupe, que normalmente permanecía solo 3 o 4 días en cada ciudad. Eso significaba que cualquier persona interesada en encontrar a Marcus tendría tiempo suficiente para planear y ejecutar un encuentro. Isabela condujo hasta Buffalo y localizó el terreno donde el circo se había presentado. Cerca había un Holiday Inn, uno de los pocos hoteles de la zona. Logró convencer a la gerente, una mujer simpática llamada Ruth, de revisar los registros de huéspedes de aquel periodo. «Estoy tratando de ayudar a mi esposo, que fue condenado injustamente», explicó Isabela, mostrando fotos de ella y Marcus durante los días felices en el circo. Ruth se conmovió con la historia y aceptó revisar discretamente los registros. Lo que encontró hizo que la sangre de Isabela se helara.
Richard y Catherine Wellington se habían hospedado en el hotel durante 12 días, llegando una semana antes del crimen y partiendo un día después del arresto de Marcus. Habían pagado en efectivo y usado una dirección falsa, pero sus nombres verdaderos estaban en el registro porque Ruth había solicitado identificación en ese entonces. ¿Por qué estarían los padres de Marcus en Buffalo sin buscarlo?, murmuró Isabela para sí misma. ¿Y por qué mintieron diciendo que nunca intentaron tener contacto? Pidió ver las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, pero descubrió que las cintas se borraban cada 6 meses. Sin embargo, Ruth recordaba a la pareja. Eran raros, dijo Ruth, sirviendo café a Isabela en la recepción vacía. Se quedaban en el cuarto durante el día y solo salían de noche. La mujer siempre usaba lentes oscuros, incluso dentro del hotel, y hacían muchas preguntas sobre el circo, sobre los horarios de los shows. Isabela sintió su corazón acelerarse. ¿Qué tipo de preguntas? Querían saber sobre la rutina, sobre quién trabajaba ahí, sobre la seguridad del lugar. Pensé que iban a hacerle alguna sorpresa a su hijo, pero ahora las piezas del rompecabezas empezaron a encajar en la mente de Isabela. Condujo hasta la comisaría de Buffalo y pidió hablar con la detective Morrison, que se había retirado el año anterior pero aún vivía en la ciudad. Sarah Morrison recibió a Isabela en su casa, una residencia sencilla con un jardín bien cuidado. Recordaba perfectamente el caso. Siempre me molestó la falta de un motivo real, admitió Morrison, sirviendo té a Isabela en la sala. Marcus parecía genuinamente sorprendido con la muerte de Tony, pero las pruebas eran muy claras. ¿Y si alguien hubiera plantado esas pruebas?, preguntó Isabela. Morrison frunció el ceño. ¿Con qué propósito? ¿Quién se beneficiaría con el arresto de Marcus? Isabela contó sobre su descubrimiento en el hotel y sobre la reacción extraña de los padres de Marcus. Morrison escuchó con atención tomando notas mentales. Mencionaste que ellos eran ricos antes de la quiebra, dijo Morrison pensativa. Vale la pena investigar si había dinero de por medio. Isabela pasó los siguientes meses sumergida en investigaciones sobre la situación financiera de la familia Wellington. Descubrió que, a pesar de la quiebra pública, había una fuente de dinero que permaneció intacta: la herencia del abuelo materno de Marcus, Harold Pemberton. Harold era un magnate inmobiliario de Boston que había acumulado una fortuna estimada en $8 millones. Se había distanciado de Catherine en los últimos años, desaprobando sus decisiones financieras y considerándola irresponsable con el dinero. En su testamento, redactado 3 años antes de su muerte, Harold había dejado toda su fortuna a Marcus, saltándose una generación. El anciano había muerto de cáncer de hígado 6 meses antes del asesinato de Tony, pero el testamento aún no se había ejecutado debido a disputas burocráticas. Isabela descubrió, a través de documentos públicos del tribunal, que la ejecución del testamento estaba programada para llevarse a cabo 3 semanas después del juicio de Marcus. Según la ley estatal de Massachusetts, un heredero condenado por homicidio no podía recibir herencia relacionada con la víctima, pero eso no aplicaba al caso de Marcus, ya que Harold no tenía relación con Tony. Sin embargo, había una cláusula moral en el testamento. Si Marcus era condenado por cualquier crimen violento, la herencia pasaba automáticamente a Catherine. Isabela sintió que el mundo giraba. Los padres de Marcus tenían 8 millones de motivos para verlo en prisión. Regresó a Buffalo con esa información, decidida a encontrar alguna prueba concreta que pudiera reabrir el caso. Caminó por las calles cercanas al antiguo lugar del circo, buscando cámaras de seguridad que pudieran haber escapado a la investigación original. Fue entonces cuando notó una pequeña cámara instalada en lo alto de un poste de luz, casi escondida entre los cables eléctricos. Pertenecía al departamento de tránsito de la ciudad y monitoreaba un cruce cercano al terreno donde el circo se había instalado. Isabela acudió al departamento de tránsito y descubrió que, a diferencia de las cámaras del hotel, esas grabaciones se archivaban durante 3 años para casos de accidentes y disputas legales. Con la ayuda de la detective Morrison, que se había interesado genuinamente en el caso, lograron una orden judicial para acceder a las cintas. Lo que vieron en las grabaciones lo cambió todo. La noche del asesinato, a las 23:18, las cámaras mostraban a Richard Wellington caminando rápidamente hacia el circo, vistiendo ropa oscura y una gorra. 12 minutos después, a las 23:30, regresaba por el mismo camino, ahora cargando una bolsa pequeña. Pero había más. Las grabaciones mostraban que 20 minutos antes, Catherine había dejado a Richard cerca del circo y estacionado en una calle lateral, esperando en el auto con el motor encendido. Todo el plan había sido cuidadosamente orquestado. La evidencia más devastadora vino de una cámara lateral que capturaba parte de la entrada del circo.
A las 23:25, 5 minutos después de la hora estimada de la muerte de Tony, se podía ver a Richard saliendo rápidamente del área principal, limpiándose algo en la camisa, presumiblemente sangre. Isabela y la detective Morrison llevaron las pruebas directamente a la oficina del fiscal. James Patterson, el mismo hombre que había condenado a Marcus, se mostró visiblemente impactado al ver las grabaciones. «Dios mío», murmuró pasándose la mano por el cabello canoso. «¿Cómo pasó esto desapercibido en la investigación original?» «La cámara está en un ángulo difícil», explicó Morrison, «y nadie tenía motivo para sospechar de los padres de la víctima. Quiero decir, del acusado». El arresto de Richard y Catherine Wellington ocurrió en una mañana fría de marzo. Cuando la policía llegó a su casa en Stamford, Catherine intentó huir por la parte trasera, pero fue capturada en el jardín de un vecino. Richard no opuso resistencia, pero tampoco confesó de inmediato. Fue durante el interrogatorio que la verdad completa salió a la luz. Confrontado con las pruebas de las cámaras, Richard finalmente se quebró. Había descubierto lo de la herencia del suegro a través de un abogado que trabajó con Harold. Sabiendo que Marcus heredaría todo si se mantenía respetable, Richard y Catherine elaboraron un plan para incriminar a su propio hijo. Estudiaron la rutina del circo durante días, identificando a Tony como el miembro más influyente y querido de la troupe. Richard sabía que la muerte de Tony sería un shock para todos, y que Marcus, sin coartada, se convertiría en el sospechoso natural debido a su posición destacada en el circo. La noche del crimen, Richard se disfrazó parcialmente de Marcus, usando un maquillaje similar al de payaso y ropa parecida. Varios testigos que afirmaron haber visto a Marcus cerca del lugar del crimen en realidad habían visto a Richard, que se aseguró de ser notado a la distancia suficiente para ser reconocido, pero no lo bastante para ser identificado con certeza. Después de matar a Tony con el cuchillo sacado del tráiler de Marcus que habían localizado días antes, Richard plantó pruebas adicionales y regresó al hotel. El plan era perfecto, salvo por una falla fatal. No habían contado con la existencia de las cámaras de tránsito. ¿Por qué?, preguntó Isabela durante el juicio cuando tuvo la oportunidad de confrontar a Catherine en el tribunal. ¿Cómo pudieron destruir la vida de su propio hijo? Catherine, ahora vistiendo ropa de prisionera naranja, la miró con frialdad. Marcus nos dio la espalda hace años. Eligió a extraños en lugar de a la familia. ¿Por qué deberíamos protegerlo cuando él nunca nos protegió a nosotros? La respuesta dejó a Isabela con náuseas. Era una justificación construida sobre años de resentimiento y codicia. Una distorsión de los hechos que permitía a Catherine verse como víctima en lugar de perpetradora. Richard recibió cadena perpetua por homicidio en primer grado. Catherine fue condenada a 25 años por complicidad. La herencia de Harold Pemberton fue transferida a Marcus, que ahora enfrentaba el proceso de anular su propia condena. El procedimiento legal tomó 8 meses más, pero finalmente Marcus fue liberado en una tarde soleada de noviembre. Isabela lo esperaba en la puerta de la penitenciaría, sosteniendo un ramo de flores coloridas que recordaban los colores del circo. Se abrazaron en silencio por largos minutos, ambos llorando lágrimas que cargaban 3 años de separación, forzada e injusticia. «Siempre lo supe», susurró Isabela en su oído. «Siempre». Marcus, ahora con el cabello más canoso y arrugas que no existían antes de la prisión, sostuvo el rostro de su esposa entre las manos. «Me salvaste la vida. 2 veces. Intentaron reconstruir sus vidas, pero el circo nunca volvió a ser el mismo. Tony estaba muerto, la troupe se había dispersado y Marcus descubrió que 3 años en prisión habían cambiado algo fundamental dentro de él. La inocencia y la alegría espontánea que lo habían atraído a esa vida habían sido reemplazadas por una cautela permanente, una desconfianza del mundo que nunca logró superar del todo. Incluso con la herencia de Harold garantizando seguridad financiera, Marcus e Isabela optaron por una vida sencilla en un pequeño pueblo del interior de New York. Él nunca volvió a presentarse como payaso, pero encontró paz trabajando con niños en un centro comunitario local enseñando trucos de magia y malabares. Isabela abrió una pequeña escuela de danza, especializándose en enseñar a niños de bajos recursos. Juntos crearon una rutina tranquila, pero las cicatrices permanecieron. Marcus despertaba a veces en medio de la noche, empapado en sudor y gritando, reviviendo los primeros días en prisión. Isabela sufría ataques de ansiedad cada vez que veía noticias sobre casos de injusticia en el sistema legal. El dinero de la herencia también trajo sus propios desafíos. Marcus se sentía culpable de beneficiarse de la muerte de su abuelo y de la traición de sus padres, como si toda esa riqueza estuviera manchada con la sangre de Tony y con las mentiras que casi destruyeron su vida.
Crearon una fundación en nombre de Tony, destinada a ayudar a artistas circenses en dificultades y a financiar investigaciones de casos de condenas equivocadas. Era una forma de darle propósito al dinero y honrar la memoria del hombre cuyo asesinato casi le costó la libertad a Marcus. La detective Morrison se convirtió en una amiga cercana de la familia, visitándolos regularmente y compartiendo historias sobre casos que había resuelto a lo largo de su carrera. Siempre decía que el caso de Marcus había sido el más importante de su vida, no solo por haber corregido una injusticia, sino por haber restaurado su fe en el sistema que había servido durante décadas. 5 años después de su liberación, Marcus recibió una carta en prisión. Era de Catherine, ahora cumpliendo su condena en una penitenciaría femenina en Connecticut. La carta era larga y llena de justificaciones, intentos de explicar sus acciones como resultado de la desesperación financiera y el abandono emocional. «Sé que nunca me perdonarás», escribía al final, «pero espero que entiendas que nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Solo queríamos recuperar nuestra dignidad». Marcus leyó la carta una sola vez y la tiró a la basura. Isabela le preguntó si quería visitarla, ofrecer algún tipo de reconciliación, pero él negó con la cabeza. «El perdón es una cosa», dijo mirando por la ventana de su sala hacia un jardín donde cultivaban tomates y girasoles. «Pero eso no significa que tengas que permitir que personas tóxicas regresen a tu vida». Richard nunca escribió una carta. Según relatos de otros prisioneros, se había aislado por completo, rechazando visitas y pasando la mayor parte del tiempo leyendo en la biblioteca de la penitenciaría. Murió de un ataque cardíaco 2 años después de la condena, llevándose consigo cualquier esperanza de una explicación más profunda sobre sus motivaciones. En una tarde de primavera, 7 años después de los eventos que cambiaron sus vidas para siempre, Marcus e Isabela estaban sentados en un parque cerca de su casa, observando a niños jugar en un colorido parque infantil. Una niña pequeña tropezó y empezó a llorar, y Marcus instintivamente se levantó para ayudarla. Le secó las lágrimas con un pañuelo, hizo una pequeña magia sacando una moneda de detrás de su oreja y en segundos la niña estaba riendo de nuevo. Los padres de la niña agradecieron, y Marcus volvió al banco donde Isabela lo esperaba con una sonrisa en los labios. «Todavía lo tienes», dijo ella tomando su mano. «Esa capacidad de transformar lágrimas en risas». Marcus asintió, pero ambos sabían que algunas lágrimas nunca podrían secarse por completo. Se había hecho justicia, la verdad había sido revelada, pero el precio pagado por todos los involucrados permanecería para siempre como una marca invisible en sus almas. Por la noche, cuando se acostaban a dormir en su casa sencilla pero llena de amor, Marcus a veces aún podía escuchar los ecos lejanos de la música del circo, mezclados con el sonido de la lluvia contra las ventanas. Era una melodía agridulce que le recordaba todo lo que había ganado y perdido, todas las máscaras que había usado y quitado, y la diferencia entre la actuación y la vida real. Había aprendido que la verdadera tragedia no estaba solo en ser acusado injustamente, sino en descubrir que las personas en quienes más confiamos son capaces de traicionarnos por los motivos más banales, y que incluso cuando la verdad finalmente sale a la luz, algunas heridas siguen sangrando en silencio, recordándonos que no todas las historias tienen finales verdaderamente felices, solo finales donde la justicia y el amor logran coexistir con las cicatrices permanentes de la experiencia humana.